Hola, buenos días, buenas tardes, según el horario que vayan a ver este video. Aquí vamos a hablar sobre la última parte de lo que sería la historia clínica, que es el plan de tratamiento. Cómo lo vamos a construir, cómo lo vamos a elaborar y en qué forma lo vamos a ejecutar. El plan de tratamiento requiere de toda la información obtenida de las pruebas de laboratorio, de biopsias, ortopantomografía, modelos, escaneos de modelos, y es bueno discutir con los pacientes cuál va a ser el plan de tratamiento a seguir y si está de acuerdo o no. En este caso particular, en nuestra cátedra, nosotros sabemos que el plan de tratamiento nos va a llevar a la terapéutica de la construcción de una prótesis total, completa, superior e inferior, y no va a haber grandes detalles a considerar. Pero a veces en la clínica nosotros tenemos que decidir algunas cuestiones que debemos conversarlo con el paciente. La fórmula indicada de tratamiento corresponde elaborarla en el momento en que se iniciará el mismo. Las etapas, si las hay, en qué orden se cumplirán y qué tiempo va a insumir. Esa es una definición que dio César en el año 1964. ¿Cuál es el primer análisis que nosotros debemos realizar? Confeccionada la historia clínica, teniendo la ortopantomografía y teniendo a veces los modelos del paciente. La primera etapa es el estado de la boca. Una boca sana permite plan de tratamientos rápidos. Una boca con estomatitis protésica aguda o crónica va a exigir del retiro de la prótesis, de rebasados o del uso de acondicionadores para establecer una mucosa sana. Este tema va a ser ampliamente descrito en el tema de patologías paraprotéticas en los próximos videos. El estado de la boca tiene que ser boca, como por ejemplo, estados quirúrgicos, focos residuales, raíces dentarias, exostosis, espículas o crestas óseas, hiperplasias gingivales, neoplasias malignas, exigen un tratamiento a la brevedad. El reajuste, por ejemplo, de una prótesis en uso, una prótesis que a la vista del paciente no tiene movilidad, pero con algunas pruebas que nosotros hacemos en la clínica, vemos que tiene movilidad, hay que reajustarlas. También puede ser la colocación de prótesis inmediata, que va a exigir la espera de cicatrizaciones adecuadas. Una boca con estados quirúrgicos como alveoloplastías, torus de diferentes tamaños o frenillos que intervienen en lo que sería la correcta posición de las bases, deberán practicarse cirugías. Una boca en la que hay algunos dolores en el reborde residual, problemas en la articulación temporomandibular, se deben eliminar estos síntomas antes de iniciar la construcción de la prótesis. En cuanto a la articulación temporomandibular, lo importante es determinar en qué estado se presenta a la hora de establecer la historia clínica y establecer el diagnóstico, porque las consideraciones pueden ser leves, moderadas y graves. Nuestro análisis va a permitir que al terminar la terapéutica protética, los pacientes no tengan más síntomas de los que presentaban al inicio del proceso de tratamiento. Otro elemento muy importante vamos a ver a continuación, tener presente qué tipo de paciente vamos a tratar y cuál sería la mejor actitud que el profesional va a seguir ante estas diferentes situaciones. Por ejemplo, un paciente que es conflictivo,
negativo va a exigir de nuestra conducta terapéutica ciertas acciones para llegar a contrarrestar esa manifestación psicológica que tiene el paciente. Un paciente que es negativo, que todo le cae mal, un paciente que todo le cuesta, que le cuestan los movimientos, va a exigir de nosotros, además de la pericia profesional en cuanto a las técnicas, va también a exigir una pericia a nivel psicológica de preparación del profesional para tratar estos pacientes. Para el plan de tratamiento, lo que vamos a establecer frente al terreno protético en particular que se tiene de cada paciente es qué tipo de impresión preliminar se va a tomar, qué tipo de técnica se va a usar, cuáles van a ser los materiales que se van a usar de acuerdo a las características del terreno. Se va a determinar por las alturas de los rebordes qué forma de dientes artificiales se van a usar. También se van a establecer cuántas citas va a necesitar. En realidad, nosotros sabemos que en el caso de esta asignatura van a ser alrededor de 4 meses. Es decir, casi 17 sesiones son las que nos van a tomar la construcción de todo el plan terapéutico. Cuando ustedes estén en el consultorio, lo que también van a tener que pensar es el presupuesto, la forma de pago y tanto ahora como cuando ustedes trabajen en sus consultorios, la cantidad de citas y controles posteriores que va a exigir este plan de tratamiento. Durante el análisis van a tener que pensar ante una patología o cuando la prótesis no presente retención, soporte o estabilidad, van a tener que pensar primero en sanear el terreno. Entonces, la primera pregunta que van a hacer es si se prepara el terreno, sí o no. Si decimos que no necesita preparación, estamos en condiciones de iniciar la toma de las impresiones preliminares. Si decimos que sí se tiene que preparar el terreno, vamos a ver qué patología tiene y si nos va a llevar a un proceso quirúrgico o a un proceso restaurativo, por ejemplo, con acondicionador de tejido. Del análisis de los dolores de la articulación temporomandibular, presencia de queilitis angular, nos está hablando de una pérdida de la dimensión vertical, ya sea porque el paciente no está usando prótesis, muchas veces porque el paciente usa una sola prótesis que es la superior en términos generales, o bien porque aún teniendo la prótesis superior e inferior, la oclusión no es la adecuada. Las preparaciones pueden ser modificar la prótesis existentes, realizar agregado de acrílico por la parte oclusal para aumentar la dimensión vertical y conseguir una oclusión más adecuada, por ejemplo. Si el paciente usa desde hace mucho la prótesis o el terreno está inflamado o irritado, los tejidos hay procesos cicatrizales por diversas cirugías, el plan de tratamiento requiere la preparación de un acondicionador de tejido, es decir, mediante un material acondicionar el terreno para que la mucosa vuelva a su estado normal. También vamos a analizar elementos o procesos como ulceraciones, bordes filosos o hiperplasias que necesitarán de la utilización de prolongación de los flancos, recorte de los flancos y la posibilidad de usar acondicionadores de tejidos. Muy bien, para preparar el terreno con acondicionador, lo primero va a ser que ustedes tengan todos los materiales que se requiere esta práctica. Luego, en la clínica,
van a cargar la prótesis por su parte interna y la van a reubicar en la boca de manera tal de, como si fuera una impresión, la van a insertar en la cavidad bucal y le van a ejercer ciertos movimientos. Si el paciente tiene una buena oclusión, le van a pedir que muerda. Si el paciente no tiene una buena oclusión, ustedes la van a sujetar con la mano. Los reparos de las prótesis a través del agregado de los flancos, como por ejemplo es otra práctica que pueden llegarse a necesitar, pueden necesitar agregar dientes que faltan y deben colocar acondicionador en toda la zona de la base. Esa sería otra preparación previa que debemos realizar antes de iniciar con la impresión preliminar. Muy bien, para establecer el plan de tratamiento, entonces vamos a estar en condiciones, analizando la altura de los rebordes, el tipo de mucosa que presenta, la depresibilidad de los tejidos, se va a elegir la cubeta y el material de impresión. Muchas veces, cuando analizamos estos elementos, para la impresión definitiva y según la topografía del terreno, va a exigir en algunas zonas, para preparar la cubeta individual, alivios de manera tal de permitir que ingrese y se retire la cubeta en forma de un solo eje de entrada y de salida. También, una vez que está definido esos elementos, va a ser la confección de la cubeta individual. Y cuando pensamos en la cubeta individual, vamos a tener que distinguir, ya sea si la cubeta va a ser ajustada o holgada, si el material de impresión que vamos a usar va a ser silicona o composición de modelar. Todos estos elementos van a ser analizados en próximos videos que presentemos o a lo mejor en las clases presenciales que demos durante el transcurso del año. Muy bien. Otro proceso después de analizadas las impresiones preliminares definitivas es ver cuántas sesiones y cómo vamos a hacer para lo que se denomina el registro intermaxilar. Cómo vamos a individualizar los planos, qué planos vamos a usar, qué técnica de dimensión vertical vamos a usar, en qué forma será registrada la relación céntrica del paciente. Van a seguir conformando el plan de tratamiento. Según la altura ósea, por ejemplo, de los rebordes y sus características, se va a determinar qué tipo de diente artificial. Y ustedes bien saben, por prostodoncia 1, que los dientes pueden ser básicamente de dos tipos: dientes 0 grados funcionales o dientes anatómicos. Entonces, los elementos que ustedes hayan, los datos, mejor dicho, que hayan recogido dentro de la historia clínica, les van a permitir de antemano establecer cuál va a ser la superficie oclusal. Muy importante es incluir, una vez terminada la terapéutica, instalada la prótesis, o sea, que se la entregaron al paciente a la prótesis y esta está ya lista para que se la lleven a la casa, es cuáles son los controles posteriores, cada cuánto tiempo lo van a hacer y las indicaciones que van a necesitar tanto en forma inmediata o forma mediata para el buen uso, la conservación, la higiene de las prótesis completas. Bueno, un detalle muy importante que les queremos dejar es que esta frase, una buena prótesis es aquella que nadie sabe que el paciente está usando. Cuando las prótesis se distinguen a lo lejos o a lo cerca, significa que algún elemento nos ha fallado dentro del plan de tratamiento. Hasta pronto, nos estamos viendo. Gracias.